Buenas noches, hermanos. Esta reunión de oración que nos convoca en este día, y podemos comenzar alabando a nuestro Señor como siempre lo hacemos, acostumbramos en la iglesia, y también en esta noche el alabar a nuestro Dios y recordar que Él a través de su palabra nos convoca a la oración, como Él lo hizo enseñando a sus discípulos, orando por ellos, como lo dice en Juan 17, y también orando por aquellos que iban a creer en su palabra. Así que aquellos que iban a creer en su palabra somos cada uno de nosotros. También nos recuerda el apóstol Santiago, hablando ahí en el capítulo 5, verso 16, cuando dice que debemos orar los unos por los otros. También el apóstol Pablo nos habló de la oración, que debemos orar por aquellos que nos gobiernan, por aquellos que están en eminencia. Oremos por cada uno de ellos para que nos gobiernen en este tiempo, quieta y reposadamente. Los coros que elegí hoy, uno de los coros que vamos a cantar, es el siguiente. Dice así: gracia sublime, el Rey de gloria y majestad, conmueve el mundo con sus maravillas y sus estruendos, y su gracia, y en su perfecto es su amor también, el que gobierna con justicia y resplandece con su belleza. Este hermoso coro que vamos a cantar en este momento. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno
el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Bien, hermanos, cantamos entonces esta primera canción y ahora vamos a cantar esta segunda canción que dice Mi fortaleza. Y sabemos que el Señor es nuestra fortaleza. Y como dice esta canción que nos va a llevar en su letra, que Él es nuestra esperanza. Y Él ha sido fiel. Es inagotable, incomparable. Él siempre fue fiel. Su amor llega hasta los cielos y su fidelidad nunca, nunca fallará. Cantemos esta otra canción, hermano. Como
Y esta última canción, hermanos, la canción es Mi Roca, y sabemos que la roca inconmovible a través de los tiempos es Jesucristo. Y este coro nos va a llevar a pensar que nosotros estamos firmes en el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero antes de pasar a este coro, de cantarlo y gozarnos en esta canción, vamos a orar. Y también, finalizando la oración, también nuestro hermano Daniel Carloni tendrá la exposición de la palabra. El Señor bendiga. Oremos, hermano. Nuestro Padre Celestial, le damos las gracias porque, Señor, tú nos permites entrar a su misma presencia a través de la oración y a través de la fe que has puesto en cada uno de nuestros corazones, Señor, y esto es lo que nos fortalece, sabiendo que tú estás atento, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno de aquellos redimidos, Señor, y esperamos y, Señor, confiamos en ti como hemos cantado estas canciones, Señor. Gracias, gracias porque eres nuestra esperanza. Tú dices que un día nos has de venir a buscar a cada uno de tus hijos redimidos. Y esta es la esperanza que tenemos como persona, como, Señor, hijos tuyos, pero también como iglesia. Señor, gracias por cuidarnos, por protegernos, Señor, en este tiempo muy difícil para cada uno de nosotros, pero sabiendo que tú estás, Señor, en la tempestad, que tú estás en la necesidad, que tú estás en todo momento, eres fiel, como así lo dice en estas canciones. Por eso tenemos gratitud en nuestros corazones. Y al escuchar su palabra, Señor, que tú nos hables a cada uno de nuestros corazones. Bendice a tu siervo también con la exposición de esta palabra que llega a nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, Señor. Esta iglesia que pertenecemos cada uno de nosotros, la iglesia local y también la iglesia, Señor, que está en la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque todos los días se renueva su misericordia, se renueva su bondad con nosotros, Señor. Le agradecemos y le pedimos esto, Señor, con gratitud, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi esperanza
gozo, es una alegría poder en esta tarde abrir la palabra del Señor. Y en este día nos toca el capítulo 7 del libro de los Hebreos. Y este capítulo destaca que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Y aquí en este capítulo tenemos evidencias de que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. En primer lugar, quisiera leer los 3 primeros versículos de este capítulo que nos hablan de este personaje que es Melquisedec, y dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y Rey de Salem, esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y aquí, hermanos, se está nombrando a Abraham. Y vamos a ver esta historia cuando este Melquisedec se encuentra con el patriarca. Y esta historia se encuentra allí en el libro de Génesis, el capítulo 14, en los versículos 17 al 20. Y dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta historia es que cuando estos reyes, esta coalición de reyes, habían tomado cautivo al sobrino de Abraham, a Lot, y su familia y sus bienes, cuando Abraham se enteró de esto, armó su gente y fue a enfrentarse con estos reyes, con esta coalición de reyes que habían tomado cautivo a Lot. Y entonces los venció y rescató a su sobrino, a su familia y a sus bienes, y los trajo. Y cuando venía de regreso, le salió al encuentro este Melquisedec, que era un sacerdote del Dios Altísimo. Y fíjense, hermanos, este Melquisedec es un símbolo del Señor Jesucristo, como dice allí el capítulo 3, el versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos, que era semejante al Hijo de Dios. Era una figura del Señor Jesucristo, este Melquisedec. Y cuando él le sale al encuentro a Abraham,
Fíjense que dice, le salió el encuentro con pan y con vino. Y esto nos recuerda, hermanos, aquel hecho tan maravilloso del Señor Jesucristo en la cena, en la última Pascua y en la primera cena del Señor. El Señor Jesucristo tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Y habiendo tomado la copa, la bendijo y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos. Eran los símbolos que el Señor Jesucristo dejó establecido para que nosotros hagamos memoria de Él. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro a Abraham, lo bendijo y le salió al encuentro con pan y con vino. Y qué maravilloso, hermanos, nosotros en Jesucristo tenemos todas las bendiciones. Por eso el Señor también dijo a Abraham en tantas promesas que le dejó. Una de ellas dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque de Él iba a nacer el Señor Jesucristo. Íbamos a ser benditos en Él. Pero hay otro detalle importante, hermanos. El significado del nombre de este sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec. Dice la Biblia que el significado de este nombre es Rey de Justicia y Rey de Paz. Y estas son características que se encuentran en el Señor Jesucristo. La justicia y la paz. El Salmo 85, el Salmo 85, versículo 15, dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hermanos, en el Señor Jesucristo se encontraron la misericordia y la verdad. En el Señor Jesucristo se besaron la justicia y la paz, características que realmente están en el Señor Jesucristo. La misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Por eso este hombre, este sacerdote del Dios Altísimo, es un símbolo, es una figura del Señor Jesucristo. Y así sigue destacando en Hebreos capítulo 7, diciendo, sin madre, sin padre, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Aquel hombre, no figuran en la historia sus padres, ni su padre, ni su madre, ni el día que nació, ni el día que murió. Por eso dice, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hermanos, el Señor Jesucristo es eterno. Dios es eterno. No figura
el día de su nacimiento y el día de su muerte. Solamente sabemos que Él nació para venir a esta tierra en Belén de Judea, pero Él está desde el principio de la eternidad. Allí desde el Génesis nos habla que allí estaba el Señor Jesucristo. Hagamos al hombre, dice la palabra. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es eterno. No tiene principio de días ni fin de vida. Es desde la eternidad y hasta la eternidad. Como dice Juan en el Apocalipsis, Él vive por los siglos de los siglos. Esta es la primera característica, la primera prueba de que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. Y en segundo lugar, tenemos otra prueba que nos habla de que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico. Los versículos 4 hasta el 10 dice así: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también. Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Aquí tenemos otra característica, otra prueba de que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, y es que el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el mayor? Aquel que era la figura del Señor Jesucristo, Melquisedec, y el menor era Abraham, aquel que recibía las promesas. Por eso reconoció Abraham aquel sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de él con pan y con vino y lo bendijo, y él recibió la bendición. ¡Qué maravilloso! Y Abraham entregó el diezmo de todo aquel botín que había traído de aquellos reyes en la batalla. Y una figura de lo que iban a hacer los sacerdotes levíticos: recibir los diezmos del pueblo. Pero dice la palabra que aquel Melquisedec era el mayor, era sacerdote del Dios Altísimo, había recibido esta orden de sacerdocio directamente de Dios. Por eso no habla de genealogía, no habla de su padre, no habla de su madre. No tiene principio de día ni fin de vida.
había recibido ese ordenamiento del sacerdocio directamente de la presencia de Dios, y Abraham lo reconoció, y Abraham entregó los diezmos a él, y en Abraham entregaron los diezmos los levitas, porque en los lomos de Abraham estaban los levitas, en el ADN de Abraham estaban los levitas. Abraham era el bisabuelo de Leví. La segunda característica era la que hemos leído: recibió la bendición de Dios y entregó los diezmos del botín que había recogido. Y en tercer lugar, hermanos, tenemos otra característica desde el versículo, otra prueba de que en los versículos 11 al 22, y dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible, de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sino sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y aquí tenemos la otra prueba de que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es superior al levítico, y la prueba es que es imperfecto. Es imperfecto porque eran hombres pecadores, hombres que ofrecían sacrificio primeramente por el pecado de ellos y luego por los pecados del pueblo, y después desaparecían por la muerte. Pero aquí, dice la Biblia, tenemos, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y también nos habla aquí en el versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, de la cual nadie de la tribu de Judá sirvió al altar. Fue empleado para los servicios sagrados del templo,
Pero el Señor Jesucristo, dice, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés. Y esto, versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hermanos, el Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió a los servicios sagrados del templo. Pero a mí me recuerda, hermanos, cuando el patriarca Jacob estaba bendiciendo, estaba profetizando sobre sus hijos. Cuando llega a su hijo Judá, Génesis capítulo 49, versículo 10, dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? Era el Mesías, era el Señor Jesucristo. Y continúa diciendo, y a él se congregarán los pueblos. Ah, qué maravilloso, hasta que venga Silo, hasta que venga el Mesías. El Mesías, él iba a ser el Salvador, y a él se iban a congregar los pueblos. Él iba a ser el sacerdote según el orden de Melquisedec, para interceder para siempre por nosotros. No aquellos hombres que eran eliminados por la muerte, hombres que tenían que presentar primeramente sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, sino que el Señor Jesucristo iba a ser el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice, y a él se doblegarán, a él se congregarán todos los pueblos. Y todos nosotros recordamos las palabras del apóstol Pablo a los filipenses. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso, hermanos. Dice el versículo 16, por no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, según el poder de una vida indestructible. La vida del Señor Jesucristo fue indestructible. Mientras estuvo en esta tierra, quisieron destruirlo varias veces. Los fariseos, los sacerdotes, varias veces intentaron destruirlo. Finalmente fue a la cruz del Calvario, pero por conocimiento de Dios y por determinado consejo, fue al Calvario, pero era el propósito de Dios que de esta manera nos salvara a cada uno de nosotros. Y así resucitó de los muertos, y hoy está a la diestra del Padre en la majestad de las alturas, intercediendo por nosotros. Aquí vimos, hermanos, el sacerdocio levítico era imperfecto. Era necesario de un sacerdocio perfecto por una vida indestructible, como dice el versículo 16, la vida del Señor Jesucristo. Versículo 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y desde el versículo 23 hasta el versículo 28 tenemos otro argumento que prueba que
que el sacerdocio de Cristo es eterno y bajo juramento. Dice así, versículo 23 hasta el 28, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Y hermanos, el Espíritu Santo nos revela claramente que el sacerdocio según el orden de Melquisedec es superior a los otros sacerdocios. Y hermanos, esta parte no necesita mucha explicación, no necesita comentario. Él es un sacerdocio inmutable, dice el versículo 24, un sacerdocio inmutable que no cambia. Y dice el versículo 28 al final, dice, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, al Señor Jesucristo, lo constituye sacerdote para siempre y lo hace bajo juramento. Aquellos primeros sacerdotes en el orden del Levítico eran por descendencia, eran los hijos de Leví, y así iban descendiendo a medida que iban muriendo y se levantaba un nuevo sacerdote, pero todos tenían que ser bajo esta genealogía, hijos de Leví. Pero el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que es el del Señor Jesucristo, figura aquel juramento en el Salmo 110, versículo 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquellos eran por genealogía, este es bajo el juramento del mismo Dios, del mismo Padre. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Qué maravilloso, hermanos. Y hermanos, yo pienso, cuando el Señor Jesucristo, allí en el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 50, dice que lo sacó afuera hasta Betania a los discípulos, eran muchos que estaban allí, y dice que habiéndolos bendecido, hermanos, esta es la tarea del sumo sacerdote, la bendición, dice, alzando las manos los bendijo y ascendió a los cielos. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén y estaban siempre adorando en el templo. ¡Qué maravilloso! Asciende a los cielos el Señor Jesucristo y allí comienza su ministerio del sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Está allí en los cielos intercediendo permanentemente por cada uno de nosotros. Qué maravilloso intercedor, qué maravilloso sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Él intercede permanentemente por nosotros y en cualquier momento nosotros podemos llegar a apoyarnos en Él y descansar en Él de todas
y nuestras cosas. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra en cada una de nuestras vidas. Y yo mientras oraba y pensaba en esta porción de la palabra de Dios, me acordaba de la letra de un coro que solemos cantar, que su título es Mi roca es Él, y dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Es Jesús, en Jesús fuerte soy, solo en Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia estaré. Mi esperanza está en Jesús, el que es sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de vida, semejante al Hijo de Dios, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.